Bien, vamos a establecer contacto con el ministro de Justicia. Estamos con el doctor Iván Lima, a quien le agradecemos el que acceda a nuestro requerimiento, tomando en cuenta que han habido declaraciones por parte de esta autoridad que han generado mucha polémica principalmente en el ámbito de las redes sociales, por así decirlo, y tal vez una que otra interpretación inadecuada de lo que quiso decir esta autoridad. Consideramos que es prudente, obviamente, la respectiva aclaración. Ministro, entendemos que usted se encuentra circulando porque no deja de trabajar, así que le agradecemos el que acceda a nuestro requerimiento. Buenas tardes, bienvenido a Notivisión. Daniel Castellón lo saluda. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Daniel. Sí, le ruego me disculpe por las condiciones técnicas y entro en materia como solicita. Mire, Daniel, el 25 de noviembre se gestó un compromiso del gobierno de tramitar una reforma a la ley 348. Esto ha requerido más de 1000 opiniones de toda la sociedad civil, de todas las mujeres, de los operadores de justicia, incluso de ONGs y de la cooperación internacional. Yo el día jueves de esta semana hice declaraciones de prensa a Gigavisión, a su colega Junior Arias, que fueron tomadas fuera del contexto de este ámbito que les señalo. No tenemos una ley, no tenemos un proyecto de ley, ni siquiera un anteproyecto de ley. Lo que tenemos es la recopilación de pedidos de todas las organizaciones de la sociedad civil y todavía no hemos terminado, no hemos culminado con la presentación de un anteproyecto. Entonces, muchas de las ideas que se debatan ahora son eso, ideas que merecen toda la amplia discusión que debe darse en una sociedad democrática. Hay un elemento que ha llamado la atención del movimiento feminista de Bolivia que tiene que ver con la conciliación, que se ha asociado a la conciliación previa a la ley 348. Es una conciliación que no protegía los derechos de las víctimas. Este elemento, que ha sido muy discutido, está incorporado en la ley 348, se permite una sola conciliación. Y en el nuevo proyecto de ley había organizaciones que lo habían planteado, pero esto, que es un debate, ha exigido o ha requerido que el ministro de Justicia y el gobierno asuman una postura, una posición. Y la posición es que no se puede dar una conciliación en materia penal, en materia de delitos de orden público. Son más de 16 delitos que tiene la ley 348, se incorporarán algunos tipos penales, se endurecerán las penas, se entrará al debate, pero algo que masivamente ha requerido el movimiento feminista boliviano es que no se pueda analizar el tema de la conciliación en ninguna variable, de ninguna manera. Bien, es un tema que el movimiento feminista considera cerrado y que no se debe discutir, que no se debe analizar ni se debe tratar. Respetamos esa postura y la vamos a acoger como uno de los lineamientos del proyecto de ley. Sí, aquí surge una consulta, tomando en cuenta que también parte de sus declaraciones fueron esencialmente las siguientes, de que era la víctima la que podía decidir si procesaba a su agresor por la vía penal o por la vía familiar. Y es allí donde surgen este otro tipo de interpretaciones, más aún si estamos hablando de que estaríamos modificando, como usted bien señala, la ley 348. ¿Qué exactamente quiso decir con la conciliación por la vía familiar? Porque es ahí donde justamente se genera esta polémica. Lo que le señalaba, estimado Daniel, hay una serie de propuestas, comentarios, observaciones, críticas a la ley 348. Una de ellas es que la solución penal no resuelve los temas que atingen a la vida de las mujeres, que tienen que ver con el divorcio, con la situación de los bienes, de los hijos y una serie de factores en los cuales el Estado debe intervenir de manera mucho más eficiente. Las medidas de protección están reatadas a una intervención fiscal, revisión judicial, y podría darse un escenario en el que la intervención del Estado sea más eficiente y no esté condicionado a un proceso penal. Es decir, que estaríamos hablando de que... Son dos elementos diferentes, la interpretación que se daba a mis declaraciones y lo que se está esperando de las víctimas para una solución del Estado. Son temas que se deben analizar con mucho tiempo, en muchas horas incluso probablemente, y no se pueden sacar de contexto. El principio es que el Estado debe proteger a las mujeres y el segundo principio es que no puede haber conciliación en delitos de orden público, pero también un principio fundamental es que las víctimas deban ser siempre escuchadas y atendidas prioritariamente por el Estado. Es una combinación de reglas que no pueden simplificarse a un meme o a un comentario en redes sociales. Creo que son temas demasiado complejos como para analizarlos en poco tiempo. No estamos con una ley, no estamos con un anteproyecto, estamos con un
debate de lo que la sociedad reclama para cambiar la ley 348. Recién estamos iniciando y lamentablemente con un mal pie, con un error en una afirmación mía que ha sido sacada de contexto en este proceso. Yo creo que este es un proceso que tiene que ser amplio, tiene que escuchar a todos, pero que tiene que tener algunos lineamientos básicos, y el principal y fundamental, que lo han reclamado, y usted lo reitera, es que el Estado no se desentienda de su rol de protección al derecho que tienen las víctimas de vivir en una sociedad libre de violencia. Ese es el mandato principal que debemos seguir. Bien, ministro, ya para ir cerrando este contacto, entonces, para aclarar, porque lo que nos interesa como medio de comunicación también es eso, que la situación quede lo suficientemente clara para saber exactamente cómo es que se piensa aplicar esta norma. Se le estaría dando entonces todo el derecho a la voz de la víctima para que ésta defina exactamente qué es lo que va a pasar con su vida, con su familia, tomando en cuenta que estaríamos hablando de que fue víctima de violencia. Al ser víctima de violencia, ella en este caso tendría todo el derecho para tomar decisiones respecto al mismo proceso, ¿o me estoy apresurando en eso? Nos estamos apresurando todos, Daniel. No tenemos todavía ni siquiera un proyecto ni un anteproyecto. Tenemos un debate abierto y no existe el instrumento normativo que nos pueda permitir hacer esa afirmación. Cuando uno habla de lineamientos, habla de líneas que no se van a superar, que no se van a traspasar, son líneas límite que nos impone la sociedad civil en un debate que me parece a mí que ha sido intenso en estas últimas horas. Y ese límite es que la víctima no pueda conciliar con su agresor. Ese es el principio que rescatamos de este debate intenso que ha habido en las últimas horas. Bien. La reforma a la 348 no va a traspasar ese límite porque hay un consenso nacional que la víctima no está en condiciones de decidir libremente, y por lo tanto el Estado va a protegerlas y no va a conciliar nunca en un caso de violencia contra la mujer. Bien, ministro, muchísimas gracias por haber accedido a nuestro requerimiento y por haber aclarado esta figura. Estaremos al pendiente en todo caso de cómo se vayan construyendo esos lineamientos una vez que ya se pretenda poner en marcha, en práctica, y se ejecute ante todo esto que usted señala, que el Estado no se desentienda ante la violencia intrafamiliar, diremos así, y sobre todo la realidad de las víctimas de violencia. Gracias.